ahí me olvidé de poner el nombre en blanco, no se ve nada. Pero bueno, ustedes ya lo conocen, así que. A ver, acá. ¿Qué vamos a ver? Un poco, esto es lo que dice en la unidad 4, comportamiento de los bosques. Algo ya hemos venido viendo, ¿sí? Así que vamos a tocar los puntos que tal vez les puedan ayudar más en cuanto a bibliografía. Por supuesto hay un montón en internet, hay como para quedarse a vivir ahí leyendo de todo esto. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que tengan un concepto de lo que quieren decir con el comportamiento de los bosques. ¿Ante quiénes? Ante los efectos climáticos, ante el suelo, toda la microbiota del suelo, ¿sí? O sea que ya hemos venido al concepto. Vamos a ver algo de factores de la variación geográfica de la temperatura. Esto es un poco sabido también, porque en ambientes de montaña sabemos cómo corren los vientos en las galerías que se forman en las quebradas, ¿verdad? Entonces ahí es donde la velocidad del viento se acelera y los bolsones de frío se hacen más presentes, ¿sí? Entonces, ¿para qué tenemos que saber esto? Para la próxima parte de la materia, que la vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es viveros forestales, ¿sí? O sea que es un tema interesante tener en cuenta cuándo se van a establecer los viveros. Estar justamente implantados en estos lugares donde se acumulan estos bolsones de frío. Vamos a ver algo de fenología y temperatura, las precipitaciones también, la acción sobre el suelo, nieve y rocío, estabilización, unificación, factores formadores de suelo, tipología de suelos forestales, la topografía y la exposición, calidad de sitio, fertilización y crecimiento, vientos, acciones mecánicas y fisiológicas y sus procesos erosivos. ¿Sí? Prácticamente vamos a tratar de tocar todos estos temas, pero no se asusten, no voy a hablar tanto. Todo lo que es servicios ecosistémicos, lo vamos a ver en otra clase. Gracias. Las precipitaciones. Esto ustedes archi conocido y archi sabido, pero ya que tengo la oportunidad de hacerlo justamente por internet, acá en donde está el icono, si ustedes hacen clic ahí, van a tener el material que les hice en cuanto a la influencia de las precipitaciones. Esto es un Word de Google. Espera que se abra. Que esto ya lo tenían en la clase pasada, si se acuerdan, que yo ya se los había dejado. ¿Sí? Nuevamente se los estoy colgando en la plataforma, cosa de que lo tengan presente cuando vean este tema. Bueno, acá tienen lo que ustedes ya lo deben haber visto, seguramente. ¿Ven? Ahí está. Tenemos una sola pestaña nomás en el documento. Los regímenes de precipitación, todo lo que ustedes ya vieron, los factores orográficos, la acción de estos factores en cuanto a la fenología. Ya veníamos hablando de frutos, ¿sí? Y qué tipo de frutos se abrían en los momentos de seca, o de sequía invernal, ¿sí? Y en los momentos de verano, ¿se acuerdan? La dinámica atmosférica, los recursos hídricos. Quise hacer una sinopsis de toda la Argentina, entonces está también la región del Chaco y la región de las sierras pampeanas. Es como accidentes orográficos que justamente regulan el clima y las precipitaciones. Bien, entonces, vamos a volver aquí. Hagamos. Esto con respecto a las precipitaciones. Con respecto a la temperatura,
Con respecto a la temperatura, también tenemos un material que les he colgado acá, que también es para ayudar. La temperatura en los bosques y las interacciones, tanto del bosque sobre el medio como del medio sobre el bosque. Sí, es una interrelación. Acá tienen dos pestañas. La primera pestaña habla de temperaturas y la segunda pestaña ya habla de la medición de la capacidad evaporativa del aire. ¿Sí? Esto es humedad atmosférica, condensación del vapor de agua, las formas de precipitación y los efectos del bosque. Esto es la lluvia horizontal y este es un ejemplo de Pampa del Tamarugal, en Chile, en donde se recogen las lluvias horizontales provenientes del Pacífico. Es interesante este método de recolección de agua. ¿Sí? Son como atrapanieblas y grandes. Bueno. Disculpe, profe. Sí. ¿Cómo se produce la precipitación horizontal? Por la neblina de la mañana, o sea, todas esas corrientes oceánicas que van condensando a medida que va entrando al continente. Sí, del agua del mar. ¿Alguna pregunta ya? Ah, pensé que van condensando con el frío y en esas atrapanieblas quedan retenidas esas gotas de agua. ¿Sí? O sea, no es natural, digamos, la precipitación horizontal, sino es algo... Claro, es una cosa como que se crea por la acción justamente de esas corrientes de aire, esas masas de aire que están cargadas de humedad y que condensan con las temperaturas frías. ¿Sí? Hay una estrecha relación entre humedad, precipitación y temperatura. Profe, ¿eso después cae en algún vaso, no? Sí, lo recogen en recipientes. ¿Sí? Y lo que yo había leído hasta el momento es que de la precipitación anual se pueden recoger cerca de 30 milímetros, que es lo que estaría aportando como base. Recuerden que la Pampa del Tamarugal es una zona semidesértica a desértica, ¿sí? Entonces todo lo que se pueda captar como agua, bienvenido sea. ¿Sí? Así que bueno, un poco el bosque también ayuda en toda ¿cómo se dice? Esta quijotada de captar agua, ¿no? En ambientes desérticos. Y eso va, o sea, volviendo al tema de cómo se recoge, o sea, cómo medimos el agua, ¿es un pluviómetro o es algo más grande? Y lo puede medir en pluviómetros también, ¿sí? Si vos tenés una probeta graduada donde ahí mides los milímetros de agua recogidos. ¿Sí? Depende de la magnificencia de la captación. ¿Sí? Puede ser en un atrapanieblas, que ya estoy contigo, en un atrapanieblas de no, que es como este termo, nada más que es una malla metálica muy fina, ¿sí? Con los alvéolos casi juntitos. Entonces ahí se atrapa y se recoge en una probeta graduada. Sí. En la precipitación orográfica, entonces, ¿no se puede producir una precipitación horizontal? ¿Cómo es eso? O sea, en el ascenso no puede producirse una... Es que va a depender también de la temperatura, Ajá. temperatura en el momento que están ascendiendo esas masas de aire. ¿Sí? En el caso del bosque montano, donde nosotros hablamos la otra vez, esa recolección de la precipitación horizontal se da en las primeras horas de la mañana. ¿Sí? Entonces ahí, y no dura mucho tiempo. Así que les dejo material para leer de todas maneras. Esto está siendo editado todo el tiempo, ¿no? Por ahí yo encuentro algo, o lo cambio o lo pongo mejor. ¿Sí? Bueno. Inmediatamente. Bien. Entonces. ¿Continuamos? Fíjense. Bien. Entonces, los árboles se adaptan a las temperaturas y depende a qué temperatura y cuál es la temperatura de confort del árbol considerado como individuo, como un individuo vivo. ¿Sí? Los árboles son organismos poiquilotermos, o sea, no tienen la capacidad de regular la temperatura, se adaptan a la temperatura circundante. Si hace frío, se adaptan, si hace calor, también se adaptan.
lo que significa que la temperatura, llámese corporal, depende estrechamente de los intercambios de energía con el entorno. Y su adaptación se basa en 3 pilares fundamentales: el balance energético, que es complejo, los mecanismos de resistencia y los ritmos climáticos. Vuelven acá a aparecer los ritmos, el proceso rítmico, ¿sí?, de crecimiento, el ritmo de crecimiento. No, yo tengo que meter. ¿Qué pasó? Economía calorífica. Vamos al balance energético complejo. Mira, Miguel, no te vi que quería entrar. La economía calorífica y el balance energético. Para evitar el sobrecalentamiento o el enfriamiento extremo, los árboles regulan la temperatura, ¿sí?, a través de varios flujos. Bueno, uno de los flujos es la transpiración. ¿Sí? Esa corriente tanto de agua, de savia bruta y elaborada, que en algún momento tiene que transpirar el árbol, ¿sí?, eleva la temperatura y es el mecanismo más efectivo de refrigeración. Así como los perros que tienen la oreja, el sistema de refrigeración, bueno, los árboles también lo tienen en las hojas. La evaporación de agua consume energía, que es el calor latente de evaporación, lo que permite que las hojas se mantengan a temperaturas inferiores a las de la atmósfera en climas cálidos. Los procesos de convección. El intercambio de calor con el aire se facilita mediante hojas pequeñas y recortadas a través del movimiento del aire, ¿sí?, gradientes de presión en la hoja, que rompe la capa de aire caliente estancada sobre la superficie vegetal. O sea que se falta el aire. Y el efecto de la cubierta. En los bosques la masa forestal actúa como un aislante, amortiguando las oscilaciones térmicas, ¿sí?, tanto en el aire interior como en el suelo. O sea, en el aire circundante debajo de la canopia como en el suelo forestal. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Fíjense el efecto de Bernoulli, esto lo encontré en un TikTok, sé que lo podéis editar, preguntando un poco con eso. El efecto de Bernoulli en las hojas tiene este gradiente de presión. Acá tienen sistemas de baja presión, ¿sí?, otro de alta y otro de baja presión. O sea que los flujos se dirigen de baja presión a otro sistema de baja presión. Hay un intercambio gaseoso inducido en los estomas, en las cámaras estomáticas, y hay una refrigeración por convección. Pero que venimos diciendo. La relación entre la arquitectura foliar, no sé si se ve bien, los del fondo, chicos, ¿leen bien? Gracias. La relación entre la arquitectura foliar y la dinámica de fluidos es una de las muestras más elegantes de ingeniería natural. Las plantas no solo esperan a que el aire pase, manipulan las leyes de la física, como el principio de Bernoulli. ¿Se acuerdan de física? Yo no sé para qué hablar del principio de Bernoulli, lo encontré. Para optimizar su metabolismo, saca un riego, que también lo vimos en el principio de Bernoulli. Pero bueno, acá también está el concepto clave. Aquí es la capa límite. ¿Se acuerdan de esa pequeña porción de aire que rodea la hoja? Sí, que es el último tramo que tiene que atravesar el agua o el vapor de agua para la atmósfera. Bueno, el boundary layer es una fina capa de aire estático que rodea la superficie de la hoja. Según el teorema de Bernoulli, un aumento en la velocidad del aire reduce la presión estática. Por eso son necesarias las cosas para enfriar. Cuando el viento fluye sobre las irregularidades y la curvatura de la hoja, crea zonas de baja presión que succionan el exceso de vapor de agua, ¿sí?, y facilitan el intercambio de dióxido de carbono.
a través de los estomas. O sea, es un mecanismo realmente maravilloso. Sin este control físico, la capa límite se volvería tan gruesa, actuando como una barrera aislante que impediría que el vapor de agua salga. ¿Sí? Y se sobrecalienta el tejido foliar. ¿Cómo vamos acá? Otros mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia están la evitación y la tolerancia. Los árboles emplean dos estrategias para sobrevivir a las temperaturas críticas. La evitación, que incluye el retraso de la formación de hielo en los tejidos del protoplasma. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Mediante el sobreenfriamiento, enfriar el agua celular por debajo de 0 grados sin que se congele, o el aumento de la concentración de solutos para bajar el punto de congelación. Eso lo vieron en fisiología. La tolerancia, la capacidad justamente del protoplasma para soportar la formación de hielo extracelular sin morir, sin que se deteriore. El hielo exterior actúa como un desecante, por lo que las células deben ser estables frente a la deshidratación por el frío. Y cuando no pasa eso, ¿qué pasa? Es tanta la presión, tanto el frío que soporta el protoplasma, tanto la tensión esa que hay, ¿qué pasa? Se rompe la célula. Se rompe, llega al punto de resiliencia, pasa el punto de resiliencia y finalmente se rompe. Y estallan los árboles, estallan por el frío. Si les gusta el tema, lo pueden encontrar en internet, seguramente está, cuando los árboles estallan justamente por la congelación de las células del protoplasma. O sea, como todo organismo vivo tiene un límite de tolerancia. Hay una rusticidad y los ritmos estacionales, también hay una relación acá. La resistencia no es constante. Los árboles pasan por un proceso de rusticidad ecológica en otoño, o sea, en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que está inducido por los acortamientos del día, o sea que acá está involucrado el fotoperíodo. ¿Sí? Y el descenso de las temperaturas. Entonces, este proceso prepara a las células químicamente acumulando azúcares y protectores para el protoplasma que habíamos dicho recién, para resistir las heladas que serían decisivas para la vida del árbol. Esto seguramente lo vieron en fruticultura. Hola. Las reservas, inclusive, la maduración después de los frutos van a depender de las reservas de frutos. ¿Sí? Y el dulzor del fruto, ¿no? Bien. Hay otra resistencia, que es la resistencia del cambio. El cambio vascular es un meristema lateral de crecimiento, que tiene que ver con el aumento en la circunferencia de los tallos o de los troncos. ¿Sí? Entonces, al haber cambio vascular, hay un tejido secundario de formación en cuanto a floema y xilema. Y ahí podemos hablar de anillos de crecimiento. Entonces, el cambio, ahí dice, no toda la planta tiene la misma resistencia. El cambio suele ser el tejido más resistente, ¿sí? Mientras que los órganos reproductores, como las flores y las yemas florales, son las más sensibles. Eso también lo deben haber visto en Fruti, si ya están cursando, con los chicos que ya lo han visto a Fruti, el tema de la preparación de las yemas para botón floral y las yemas que están destinadas a madera. ¿Sí? Entonces hay ahí también otra relación con la parte frutal. Asimismo, los individuos jóvenes de una población suelen ser mucho más vulnerables que los individuos más adultos. ¿Por qué les parece eso? Porque la mamá corre a tapar la rosa, la planta, el dólar, copiar para acá por haber helado.
pero los tallos son verdes, ¿sí? No tienen un cambio vascular propiamente dicho, tienen un protocambium, si se quiere, porque hay un tejido meristemático que va formando floema y xilema para que se distribuyan la savia elaborada y la savia bruta. ¿Sí? En el caso del árbol, el árbol ya tiene un crecimiento lateral secundario. Entonces, lógicamente, tiene una capa de corteza que lo aísla del medio. ¿Está? Y por eso los individuos más viejos, o los individuos ya que tienen una corteza propiamente dicha, toleran mejor que los herbáceos. ¿Sí? Por ejemplo, el tomate o el tabaco. ¿Qué pasa con el tabaco si plantamos antes? ¿Sí? Corremos el riesgo de un helado y entonces queda negra la planta. Bueno, ese es el tema. ¿Cómo vamos de ahí? ¿Se entiende? Bueno. Dinámica de crecimiento y desarrollo. A diferencia de las plantas anuales, como estamos diciendo, el desarrollo de las especies leñosas se caracteriza por ser lento y discontinuo. Eso ustedes también ya lo habían sabido. En los trópicos, algunos árboles jóvenes o arbustos, coníferas y palmeras muestran un crecimiento continuo. Casi todo el año está creciendo. Porque tienen temperatura, tienen humedad. Sin embargo, la mayoría de las leñosas tropicales presentan un crecimiento intermitente. Esto es, periodos de desarrollo foliar con semanas seguidas de cese en el desarrollo foliar. La relación vegetativa reproductiva. En los trópicos el crecimiento y el ciclo reproductivo suelen ser simultáneos. ¿Sí? Acá le da el caso del ficus, que son higueras, las higueras son muy populares en la India, ¿sí? Y la mangifera indica que ¿y los manglares cómo se llaman? Gisófora. Ahora sí, ¿sí? Bien, entonces, en otras regiones la floración puede retrasarse hasta después de la caída de las hojas. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador todo se da. Hay hojas, hay flores, hay frutos. En cambio, en las otras lugares donde el crecimiento es intermitente, ya la floración se retrasa y aún hasta después de la caída de las hojas. ¿Conocen un caso de fructificación antes de la emergencia de las hojas? Algo les pregunto, ¿no? ¿Cuál? Durazno. Son árboles. Los cultivos de calotas. Bueno, sí. Pero no vamos a los frutales, no vamos a los otros árboles. La pacha. ¿Cuál es la pacha, Algo bien mujer? característico que ¿Cuál es la pacha, mujer? no. Fruto, es el apacho flor. Fruto. Antes de las hojas ya aparece el fruto. Es una cosa espantosa, así como de dónde estaba la flor. Bueno, es el olmo, el ulmus. Son sámaras circunvaladas, ¿cómo le llaman esa sámara? Que tiene un ala que envuelve la semilla así como si fuera una esfera, un círculo. Bueno, entonces ustedes van a ver los olmos blanquitos, decir qué lindo, ya están por primavera, y son los frutos. Y después, cuando no duran mucho tiempo, duran 2 o 3 días, cuando se caen todos, aparecen las hojas. Entonces eso sería, no sería protandria, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamará ese fenómeno? No se lo dejo para que lo busquen. ¿Sí? El protandria sería el apacho. Florecen antes de las hojas. Bien. Entonces,
una parte de dinámica del crecimiento, y esto está en la primera bolilla, o sea, en la 4, donde habla del umbral térmico. El desarrollo de las leñosas está vinculado con las estaciones, ¿sí? Con los factores externos como la temperatura y el fotoperíodo. Eso también tiene que ver con el ritmo de las estaciones durante el año. Hay una fase de brotación que se da en primavera, y el desarrollo de yemas y flores se activa al superar un umbral térmico específico, que va a depender de la especie también, ¿no? Generalmente está entre los 6 y los 10 grados. Especies de floración temprana o de montaña. Eso seguramente lo han visto, ¿sí? Cuando se van a las lagunas, Ayala, y ven los ceibos que ya están florecidos. Sí, pero todavía hace frío. Pero para el ceibo ya tiene un umbral térmico que le permite florecer. ¿Sí? Y hay años en los cuales el ceibo da flor 2 veces en el periodo. Cuando hace mucho frío todavía y después. ¿Por qué? Porque las temperaturas lo habilitan. Fisiológicamente es una planta que está dispuesta. Sí. Profe, ¿superar un umbral térmico o acumulación de horas de frío? Bueno, buena pregunta. Yo creo de que es superar el umbral térmico. ¿Por qué? Porque la acumulación de horas de frío viene dada justamente para la parte frutal. Pero no es la diferenciación de las yemas a florales, digamos, o sea, no a estructura vegetativa. Y yo sigo pensando en el azúcar, en la acumulación de los azúcares. ¿Sí? En el caso del ceibo, nosotros no estamos consumiendo el fruto. Entonces yo lo veo desde el punto de vista de lo que supera el umbral térmico y aumento de temperatura. ¿Sí? O sea, de los árboles que están en las selvas montanas son los primeros que florecen. Estaba haciendo un paralelismo con las especies frutales. Pero en realidad, claro, hacer el paralelismo con los frutales. Pero acá el foco lo estamos poniendo en la madera. ¿Sí? En el caso de los frutales, el foco lo ponemos en los frutos que vamos a obtener. Pero de todas maneras está interesante lo que me propone, porque no lo había visto desde el otro lado. O sea, yo había visto superar el frío con aumento de la temperatura. Bien. Ahí está, mientras que árboles como los ceibos requieren entre 10 y 15 grados. Depende, porque a veces, como los vientos norte van morigerando las bajas temperaturas, entonces los ceibos tienen pares de floraciones. Hay años que no, hay años que tienen una sola floración y ya se cubren de hojas. Cuando el ceibo se cubre de hojas ya no florece, ¿o sí? ¿Los han seguido alguna vez algún ceibo? Sí, aún con hojas florecen. ¿Sí? Sí, es una especie bastante plástica con respecto a la temperatura, ¿no? Hay una fase de maduración y reposo en otoño, donde la coloración y la caída del follaje son inducidas por el acortamiento de los días. Nuevamente el fotoperíodo está presente acá. ¿Sí? Y el descenso de la temperatura por debajo del umbral de los 10 a los 5 grados. La actividad del cambio en los anillos anuales. La fenometría, esto es la medición de estos anillos anuales, permiten medir el crecimiento del grosor de las leñosas, el cual está ligado a la actividad del cambio. Este ya lo saben. ¿Sí? La formación del leño. En latitudes medias se forma un anillo anual, compuesto por leño temprano, primavera, que sería esta flechita más delgada, y el leño tardío, leño de invierno, si se quiere, ¿sí? Donde las traqueidas tienen mayor deposición de pared secundaria en sus paredes. ¿Sí? De celulosa, mayor deposición de celulosa en las paredes secundarias. Y acá se cuenta un año de crecimiento, hasta encontrar otra
otro leño tardío más arriba. Y así vamos contando cuántos años de crecimiento tiene. ¿Cuáles son los factores influyentes? El grosor de la pared celular y la intensidad de los anillos dependen del suministro de nutrientes. Acá nuevamente estamos hablando de nutrientes, agua, radiación, el contacto del efecto de la luz y la temperatura. Por ello, los anillos actúan como un archivo de sucesos climáticos pasados. Puede ser el alto de ese leño tardío, puede ser más o menos, depende de los años de precipitación o los años con climas invernales más benignos. Generalmente esto corresponde a coníferas, ¿sí? Cuando hablamos de traqueidas, hablamos de coníferas. Entonces, hay coníferas en las cuales viven en la taiga, ¿sí? En extremos fríos, y otras coníferas que se desarrollan en latitudes más bajas. ¿Estamos? Hay una dinámica, se fue la B, hay una dinámica del crecimiento y del desarrollo como la dormición. También es otro efecto. El reposo invernal como dormición. Las leñosas han desarrollado un ritmo autónomo de reposo para sobrevivir a condiciones extremas. Hay un pre-reposo que está inducido por los días cortos, nuevamente acá, el otoño, ¿sí? Va cortando los días, y las yemas laterales en estado de reposo son las que entran antes a ese estado de reposo, ¿sí? Y la inducen a la yema terminal a que entre en reposo. Hay un reposo total, que es el periodo de máxima inhibición, que es junio-julio, y para superarlo, muchas especies como la vid o los pinos requieren bajas temperaturas, cercanas a 0 grados durante 3 a 4 semanas. Y ahí estaría, y ahí estaría, ¿cómo te lo nombras? Ángel. Ángel, ahí estaría lo que me hablabas recién, ¿sí? La acumulación de horas de frío para volver a entrar en actividad. Y el posreposo es la fase final donde la planta ya es capaz de responder nuevamente a estímulos de calor y luz para iniciar el desarrollo y otra estación de crecimiento. Profe, ¿las especies perennifolias entran en dormición? Sí. Yo no diría si tanto como dormición, yo diría como un metabolismo de, claro, de reserva o de mantenimiento, si se quiere. ¿Sí? No hay recambio de acículas, no hay recambio de hojas, o si no las tiran, las voltean. Pero me hablabas de las perennifolias, entonces no, se quedan con lo que tienen, y con lo que tienen fotosintetizan igual. Dime. No, y esa sustancia de reserva que acumulan en el periodo de dormición, ¿dónde se destina? Y bueno, en el parénquima, en el tallo. Hay un parénquima axial que recorre o que está paralelo a los haces vasculares, y hay otro parénquima que está en la raíz. ¿Recuerdan eso? Se lo digo. Pero vieron que todo tiene que ver con todo, es muy difícil compartimentalizar porque siempre tocamos de algún otro lado. Y como yo dupliqué diapositiva, desapareció la D de nuevo. Pero bueno, dinámica de crecimiento y desarrollo en la actividad cambial, el crecimiento de las raíces, ¿sí? Crecimiento radical de las leñosas es más flexible que el del tallo. Las raíces suelen empezar a crecer antes que las yemas. Interesante esto, ¿no? En primavera, y continúan su actividad hasta bien entrado el otoño. ¿Por qué? Porque la temperatura del suelo absorbe, ¿sí? Las radiaciones y el calor del suelo es mayor que en la temperatura o en el ambiente circundante. Entonces, siempre que la temperatura del suelo sea superior en un rango de 2 a 5 grados. Nuevamente es una temperatura de confort, la que se busca. ¿Sí? En el caso de los cítricos. Eso yo creo que son los más sensibles, ¿no?
en cuanto a heladas. De lo que yo me acuerdo de fruticultura. Nada. También la palta. La palta también. Tanto el exceso como la eliminación. Genial. El mango también, ¿sí? Las higueras, todos los frutos que son tropicales. Bien, el control, gracias, el control hormonal. Este ritmo de actividad y reposo está coordinado por el balance de fitohormonas. Volvemos a la parte de fisiología. Durante el reposo predominan los inhibidores como el ácido abscísico, que es el que ha permitido también que las hojas caigan. Y para iniciar el crecimiento, el nivel de inhibidores disminuye y aumenta la concentración de sustancias estimulantes como las gibberelinas y las auxinas. ¿Cómo vamos a ir? Tres y cuarto. 3 y 4. Tipología de suelo, fertilización y crecimiento. Bueno, este es un práctico, no sé, van a ver acá chicos que están corriendo. ¿A dónde era que fue? No veo la foto. Donde tenía las estaciones estas. Ah, como acá cerca de Quiquis. Bueno. Ecofisiología, sus relaciones con la temperatura y la precipitación. Los cambios en el suelo no solo dependen de la especie plantada, sino de cómo se relaciona la especie con el microclima edáfico. ¿Sí? A lo largo del año y su equilibrio. Es lo que venimos diciendo. Hay una relación con la temperatura del suelo. La temperatura es un factor crítico que regula la intensidad de los procesos biológicos, sobre todo en las plantaciones, tanto la respiración como la calidad de la biomasa, que hay un ejemplo en uno de los archivos. Si recuerdan, la caída de las hojas del quebracho colorado es muy distinta a la caída de las hojas del listón. ¿Sí ya lo vieron? Y en la actividad enzimática, ¿sí? De ese horizonte orgánico que hay que localizar. Atenuación de extremos. La cubierta forestal de las plantaciones actúa como un aislante térmico en gases. Disminuye las temperaturas máximas, como es sabido, y aumenta las mínimas en las capas superiores del suelo. Entonces lo protege hasta a la biota edáfica de las fluctuaciones bruscas. Estaba viendo una jornada de suelos que hablaban de fertilización de los suelos y decían de que uno echa fertilizantes por la planta. ¿Es así? ¿No? ¿Para cuál echas fertilizantes? Para el suelo, para que los requerimientos hídricos, nutricionales de la planta. Pero sigue estando el foco en la planta. Claro. Y creo que habría que verlo a eso y reverlo. ¿Cuánto de urea estamos poniendo por las dudas? ¿No? ¿Cuánto de... no sé si se seguirá usando. Yo no uso nada de químicos. ¿O cuánto de glifosato? ¿Y cómo queda eso en el suelo? Está bien, es desecante, todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero hay componentes que quedan retenidos en el suelo. Y los excesos no se lixivian fácilmente. Bien. ¿Y qué pasa con toda la microflora y microfauna que hay en el suelo? Seguramente, claro. Y si la precipitación no es suficiente, ¿qué pasa? Sigue ahí retenida, no hay lixiviación. Entonces, una cosa a tener en cuenta, ¿no? Yo sé que van a decir, bueno, pero sí, pero si el productor me dice
O el dueño me dice, no, hay que salvar la cosecha. Perfecto, pero echemos lo que corresponde, lo que dice en el marbete. No por las dudas hagamos todo. Es muy fácil eso. Bueno. Hay un efecto colchoncito que hace las hojas. La acumulación de hojarasca, como la del roble o el pino, funciona como un mulching, ¿sí? Un manto protector que reduce significativamente el calentamiento del terreno por radiación directa y retarda la irradiación, la reirradiación del calor. Entonces el ambiente debajo del dosel tiene algunos graditos más, ¿sí?, que en el exterior. Hay una regulación de la actividad microbiana, la respiración del suelo y la descomposición de la materia orgánica son más enérgicas a temperaturas elevadas, siempre que haya humedad. Nuevamente la temperatura y la humedad están jugando juntas acá. Un suelo muy frío, cercano a 0 grados, puede paralizar la absorción de nutrientes y la actividad de los microorganismos saprótrofos. Y bueno, ¿cómo nos olvidamos de estos microorganismos, no? Los saprótrofos. Hay una transpiración y enfriamiento. Las especies con altas tasas de transpiración, bueno, acá dicen como el fresno o el roble, en verano sustraen calor del sistema durante el periodo vegetativo, lo que provoca un ligero descenso térmico en el interior del bosque y el suelo respecto de un campo abierto o respecto de un bosque con árboles que sean caducos, ¿sí?, deciduos. Las relaciones con la temperatura y la precipitación. Las precipitaciones determinan la disponibilidad de agua, que es el vehículo para los nutrientes. Y aquí está lo que decimos: el balance hídrico y la respiración. La actividad de las bacterias y los hongos desintegradores se reduce tanto en suelos demasiado secos como en los suelos saturados o anegados con falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, la falta de oxígeno limita la respiración microbiana. Hay una interceptación. Esa intercepción es una traducción de interception. En realidad nosotros tenemos que poner interceptación y evapotranspiración. Dependiendo de la estructura de la copa, es más densa en especies siempre verdes que en los caducifolios de invierno. La plantación intercepta parte de la lluvia antes de que llegue al suelo, lo que hablamos el otro día, ¿sí? Además, el consumo de agua por transpiración de los árboles en zonas semidesérticas puede afectar la supervivencia nuevamente de la microflora. Hay una lixiviación, ¿se le pasó acá? Vamos allá. Hay una lixiviación de nutrientes, no sé por qué se recuadró eso, en épocas de altas precipitaciones, también lo veníamos diciendo, ¿sí? El agua que se infiltra arrastra nutrientes orgánicos desde la hojarasca hacia los horizontes más profundos, alimentando la actividad bioquímica en diferentes estratos del suelo. Ven cómo taxonomía toma mucho de edafología y de ecología. Y ahora ya hemos integrado fisiología vegetal, aparte botánica, ¿no? O sea, es interesante. En resumen, la interacción a lo largo del año estacional, ¿no? A lo largo del año, en verano la plantación protege al suelo del calor excesivo y de la desecación mediante la sombra y la hojarasca. Ya lo han visto con las especies que bajo sombra, ¿cómo se llaman? Eso me voy a ir. Ah, lo demás. Sí, esto es Hesiófilas. Hesio es sombra, filas que están no a la sombra, están acostumbradas a vivir en sombra. Bien. Y en invierno la hojarasca protege del frío extremo, aunque la actividad biológica tiende a disminuir por el descenso general también de la temperatura del suelo. Y hasta acá llegamos.
Esta es la orilla número 5, donde también hemos visto bastante de todo este tema. ¿Sí? Así que se las dejo como unidad 5 y cualquier cosa vemos lo que les queda alguna cosa. Profe, la hojarasca, así como aislante térmico, ¿cuántos grados de diferencia puede haber, digamos? O sea, ¿cuántos grados puede retener? Dijo que era como un aislante. Sí, es un aislante térmico, pero depende también de la hoja. No es lo mismo una hoja de un líquido ámbar que la hoja de un arcocerí. ¿Sí? O sea, va a depender del área foliar que cae y que se va depositando como mulching. ¿Sí? Está interesante el tema, pero habría que tomar temperaturas del suelo. ¿No? ¿La humedad influye también? Claro, Sí. claro. La humedad, por ejemplo, no es lo mismo en el bosque montano. Sí. ¿Sí? La hojarasca, inclusive la humedad que queda retenida entre ese suelo y la hojarasca, repitiéndola, que en Severino, por ejemplo. Es muy diferente. Profe, ¿por qué usa la palabra hesiófilas y la umbrófila serían lo mismo o qué diferencia hay? Umbrófila y hesiófila es lo mismo. ¿Es lo mismo? Umbro es sombra, Sombra. ¿sí? Y hesiófila también. Así no es. Sí, es sombra también. O sea que hay algunos autores que hablan de hesiófila y otros de umbrófila. Okay. Pero bueno, es lo mismo. Pero Fede, aparte de hojarasca, también influye en la temperatura, la frondosidad que puede tener ese bosque, por así decirlo, y por la volumetría de la copa, así que esté más amontonado, más separadas entre sí, digamos. ¿Cómo influye eso en la temperatura? Y en el caso de los inviernos, y si la hoja es persistente, aumenta la cubierta, ¿sí? Y aumenta también los grados de temperatura dentro del bosque. ¿Es eso lo que me quieres preguntar? Sí, estoy más referido, como le decía, si un bosque está muy denso, lo que serían los árboles, eso haría que la temperatura dentro del bosque sea mayor o menor comparado con uno donde está más distanciado, por así decirlo, los árboles. Bueno, pero en el caso de invierno va a haber mayor temperatura. ¿Sí? En el caso de verano va a estar más fresco. ¿Sí? Yo me acuerdo, salía de trabajar a la 1:30, 1 de la tarde, y había, supongan, 32 grados. Llegaba a San Pablo en 28 grados, que yo estaba feliz. Es mucha la distancia, o sea, en poca distancia aumenta mucho en ese caso la disminución de la temperatura. Estar debajo de los 12 grados. ¿Sí? Y aparte el viento, que también ayuda, ¿no? a remover ese calor. ¿Está? En el bosque montano es mucho mayor todavía, porque estamos a una altitud mayor. ¿Sí? ¿Alguna otra? Sí, decime. Profe, cuando hablamos de mecanismo de resistencia, también podemos mencionar el escape. ¿Cómo cuál? Ya mencionamos la tolerancia, Sí. la limitación y Sí. el escape. Sí. Que sería, por ejemplo, fenológicamente, plantas, no se me viene un ejemplo dentro de la gastronomía, ¿no? Pero seguramente hay que modifican su fenología para, por ejemplo, fructificar antes del periodo desfavorable y después entran en dormancia, por ejemplo. Bueno, hablando de la dormancia, gracias por traer el tema. Yo creo que no, porque en el caso del bosque nativo se dan en cada piso altitudinal se dan las especies que sí prosperan en ese piso altitudinal. Es como que nosotros no las estamos llevando de un lugar a otro, ¿sí? Cosa de evitar alguno de las limitaciones de agua o de temperatura. Y en el caso de la dormición con pinos, la tienen en la semilla. ¿Sí? Ustedes recogen semilla de Pinus taeda y si la siembran ahora, no les va a germinar. Necesitan horas de frío, como para romper esa dormición. Y recién ahí germinan. Entonces, los pinos de alguna manera tienen ese fenómeno de evitación por la dormancia de las semillas. Y eso sí es en su lugar de origen. El Pinus taeda tiene su origen en todo
el sur de Estados Unidos, ¿sí? Desde California hasta Nueva York. Y hay toda una gama de orígenes de taeda que se pueden hacer una correlación directa con la Argentina, ya sea para el NOA o para el NEA. ¿Sí? ¿Está? En Pinus Ellioti no pasa eso. Bien. Profe, cuando hace la medición de la lluvia horizontal, ¿hay una condición que tiene que tener la malla en cuanto a micrones y algo de eso? ¿O seguramente sí, o yo cuál? no le digo. En el caso que está ahí en el archivo, ¿sí? Lo que yo vi en la transparente del nodo. Dice sí, las celdas de la malla son muy, muy pequeñas. ¿Pero hay unas medidas estándar de 1 metro por 1 metro, algo de eso? ¿O cualquiera Sí. puede hacer Sí. la medición? Eso lo veíamos en clima antes. Esa forma de medir, no recuerdo la forma de medir la lluvia horizontal, la verdad que Es muy artesanal casi. Si quieren, googleen. Sí, ahí está. O sea, de hecho la gente que cosecha agua de esa manera lo hace con media sombra, digamos. Lo que hace es justamente retener esta lluvia horizontal y va precipitando, digamos, y ahí la colecta tanques australianos o distintos tipos de reservorios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿con qué se van hoy? ¿Qué les ha gustado más? Una sola palabra. No me digan nada, ¿no? Bien, la dinámica. Esa palabra me ha causado ruido. A ver, Relación con la materia. relación con el entorno. ¿Sí? El bosque sobre el medio y el medio sobre el bosque. Eso no lo ven en los cultivos, en los otros cultivos. Otra cosa. En frutales tampoco lo van a ver, porque ustedes tienen un marco de plantación en frutales. Y es bastante separado. Se puede tener 6x8, no recuerdo bien cuáles son los marcos de plantación. 3x3. Eso. Depende Depende del cultivo. ¿Sí? En el caso de la palta, hacen una poda de formación, entonces más allá de eso no va a crecer. ¿Sí? Es otro manejo. Pero el bosque se sitúa en las especies naturalmente. Y ese es el desafío, manejarlas así como se presentan. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá. Listo. Gracias.